Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. Este capítulo es presentado por Rivi. Nicolás Brown se toma este episodio de Impacto en el Rostro. El actor ha sido parte de producciones como Cuarenta y Tantos y Verdades Ocultas, pero antes de hablar de su paso por las teleseries, queremos saberlo todo sobre María Ignacia, la mamá de la Pascu, el personaje viral que nos ha sacado más de una carcajada en redes sociales. Mira, la verdad, porque que fue como locura de pandemia. Ya cuando estábamos todos rayándola, aquí ya en la casa como ya saltando de una pieza a otra, estaba en AliExpress y de repente vi una peluca que me pareció demasiado divertida. Dije, esta hueá está muy divertida. Y entre hueás que uno compra en AliExpress de repente da, bueno, claro, dentro de la pandemia me dio por comprar hueás por AliExpress porque era el único lugar como que... Y pedí esta peluca sin pensar en nada, sin pensar en personaje, nada, sino que la compré porque la encontré divertida. Y bueno, llegó la peluca, me la puse y de repente jugando empezó a aparecer este personaje, obviamente basado como en cosas que uno había visto, como en personajes como reconocibles, ¿cachai? Y así se fue dando de a poco, se fue gestando, lo empecé a subir, le empezó a funcionar, lo empecé a subir como historia primero, esporádicamente, de repente eran cosas sin sentido, improvisando, hablando a la cámara y era eso nada más, hasta que de repente empezó a enganchar, mi amigo me empezaron a decir como, weón, esto está muy divertido, síguelo haciendo, ¿cómo se te ocurre esta huevada? ¿Cachai? Como pelando el cable, en realidad estaba pelando el cable en la pandemia, entonces empezó a fluir y sin haber esperado nada funcionó. Y ya el material después se fue dando solo, o sea, ya iban apareciendo cosas reconocibles, digamos, en lo que iba sucediendo. Y ahí empezó a funcionar, empezó a aparecer la Pascu, distintos personajes, y nada, así se dio sin querer queriendo, digamos. Ahí cuando me di cuenta, cuando empecé a salir como en prensa un poco, como que de repente yo vi que tenía muchos seguidores y dije, qué raro, porque como era mucho, como que la cuenta empezó a crecer, y dije, esto es más que se esté viralizando, acá hay una cosa que está apareciendo en otro lado, ¿cachai? Y de repente me empiezan a mandar como, oye, apareció esta weá, apareció esto, y empiezo a buscar, claro, y ya empezaban a salir como notas, ¿cachai? Como en blogs, ¿cachai? Página 7 Bio, como todas esas páginas, y ahí me di cuenta como ya, esto se escapó un poco de las manos, ¿cachai? Y empezó a agarrar vuelo, po. Y después ya cuando aparecieron los Reels, que no sé si cuando partí estaban los Reels, pero cuando apareció, lo empecé a hacer Reels, que la gente me decía como no lo dejé en historia, sino que dale más por el Reels, porque la gente lo quería compartir con sus amigos, no sé qué. Y cuando apareció el Reels, ya ahí se disparó. Divertido, porque son cosas que se generan a través como en momentos como de... Bueno, claro, la pandemia, esta cosa del encierro te da como momentos mucho más creativos, y se empezó a generar y claro, fue como que no sé, como que cuando me preguntan como hoy la pandemia terrible, como que con esto para mí no fue terrible, ¿cachai? Fue como, oh, bacán, como que saqué algo limpio, sobre todo que sucedió algo muy curioso porque para la pandemia, obviamente todos los actores, la mayoría estábamos sin pega, o sea, siempre estábamos sin pega, pero ahora ya era como una generalidad, ¿cachai? Y se empezó a generar esto sin quererlo. Obviamente Instagram también, uno trabaja con marca, empecé a entrar como en el mundo de los influencers, entonces encontré un nicho ahí.
como sin quererlo, sin tener pega, de repente me encuentro con esto y se fue dando y ha sido como, no puedo estar más agradecido del regalo de la vida o del universo que apareció este personaje y fue bacán. Se puede decir que María Ignacia me salvó la pandemia. Me pareció muy entretenido, obviamente totalmente la gente me decía, pero María Ignacia no votaría por Boric, que está ahí como, los cuicos no votan por Boric. Y eso me parecía entretenido, como darle como ¿por qué no? ¿Cachai? La y bueno, vuelta. es muy divertido también, como es un personaje de redes sociales, y uno está muy conectado con tus seguidores, ellos también opinan y ellos también es como, no, María Ignacia no vota por Boric, como que ellos te arman el personaje también, se meten en la creación de tu personaje y ahí se genera algo muy divertido, porque es como, el personaje es mío, ¿cachai? Yo sé para dónde lo llevo, pero no, entonces, no, ahora ya no me gusta María Ignacia, porque yo pensé que iba a votar por Kast, ponte tú, ¿cachai? Como... Y me parecía muy entretenido esto también que se da, como pasamos a estos temas políticos, digamos, me parece muy entretenido como esto, como, ay, soy cuico, voto por Kast, ¿cachai? Como la gente como, y si no, soy de izquierda, ¿cachai? Si soy súper artista, soy de izquierda, y si soy ultra cuico, voy por Kast. Entonces me parecía muy entretenido que no, pues, bueno, o sea, no es así, ¿cachai? María Ignacia sí vota por Boric, ¿cachai? No es facha. Entonces eso le da una vuelta muy, muy entretenida también. Oye, ¿y qué rollo tiene con el chucha de su madre, de tu padre? El abandono, sí, el abandono. Me parecía entretenido que fuera separada, ¿cachai? Y que obviamente viviera aún del marido, pero que a la vez fuera empoderada y que exigiera sus derechos. Y también me parecía que era entretenido como con todo lo que estamos viviendo últimamente, como el feminismo, ¿cachai? Como tomarle un poco ese lado de que en el fondo ella sola también se las puede y se quedó con la Pascu y el chuche su madre ya no existe casi. ¿Y tus primos favoritos? ¿Cuál es tu primo favorito? Robertson, de todas maneras. Robertson es el más bacán, sí. Sí, es el que más me gusta. Y la Paola Andrea, que es la que llama a la Leslie, la que le pregunta todo a la Leslie le contesta. El último estuvo acuático. Como, no sé, uno cuando empieza a hacer esto tampoco es que se maneje mucho como uno nunca hace las cosas para hacer viral tampoco, uno las va tirando y chao, esto como para mí lo tomo como un juego y así se ha dado y así se ha retribuido también, como desde el relajo, sin mucha ambición, ¿cachai? Ujú. Y claro, el último que fue como que en realidad me estaban dando el material en bandeja, ¿cachai? Era como, toma, ahí está. Es uno de mis favoritos de todas maneras, sí. Porque además el tema de la TT, que lo más divertido, que mucha gente pensó de que la mujer de Maitencillo se llamaba TT, ¿cachai? Entonces la gente hablaba de la TT y en realidad no se llamaba TT, era un invento mío, ¿cachai? Y antes yo, María Ignacia, hablaba con la TT siempre ha existido. Al principio cuando partió, ella hablaba con su amiga Tete, y la amiga Tete es mucho más perdida que ella, y eso sí que no cacha nada. Entonces me pareció que era bueno como que justo eso fuera la Tete, y que calzaba perfecto. Esa es la Tete, ¿cachai? Así que lejos ese es mi favorito, el de Mike Tencillo, sí. Una de sus primeras apariciones en teleserie fue en Corazón Rebelde, la adaptación de la argentina Rebelde Way. Aquí fue Rolo. Cero prejuicio, de hecho, bueno, en la escuela de teatro es la clásica como esto del prejuicio de no a la tele, no quiero entrar a la tele, ni cagando voy a entrar a la tele, eso lo escuché millones de veces. Pero no, yo siempre tenía claro que yo quería vivir de esto, no quería como estudiar, y no estaba como a medias tintas estudiando, siempre fue como me meto a esto y quiero trabajar en esto, en todo su espectro, en todas sus plataformas, y me parecía entretenida las teleseries. Desde chico veía teleseries, por lo tanto era parte de cuando entré a estudiar teatro, quería hacer teatro y actuar en las teleseries era parte de lo que yo tenía claro que quería hacer o quería llegar. Y bueno, si no llegaba, quizás no sé qué hubiera pasado, pero sí era parte de unos proyectos. Creo que sería muy mentiroso de mi parte como esta bola súper como, no, las teleseries llegué porque como por cueva, no.
¿cachai? Yo quería y fui a muchos castings y me las busqué. Y imagínate que el primer casting que yo fui en TVN era de Floribella y yo entré a las teleseries millones de años después, ¿cachai? Mi primer casting fue ahí y estaba como primero o segundo de teatro. Me acuerdo que había un cartel que era como se buscan actores, TVN busca actores, y yo ahí partí. Me acuerdo que era un casting masivo, estaba lleno de gente, había que hacer una cola gigante, porque estaban buscando como elenco juvenil. Eh, y bueno, éramos muchos, yo creo que lo hice pésimo. De hecho, lo hice pésimo. Y claro, muy nervioso, como que el tema casting antes era como, oh, sufrir. Y bueno, como me gustaba mucho las series y las teleseries, y bueno, y el cine también, pero me gustaba mucho el tema de las cámaras. De hecho, yo soy un actor mucho más que tiene que ver con las cámaras a como mi trayectoria teatral, y en eso soy súper sincero, ¿cachai? Como es un lugar que yo disfruto mucho más, que me siento mucho más cómodo. Entré a Corazón Rebelde, que fue un personaje, una participación súper acotada, digamos, fue porque yo antes hice muchas series, yo partí haciendo series de televisión, como en el tiempo del Bicentenario se hicieron muchas series para el Bicentenario, que era como Héroes de Canal 13, TVN hizo otro que se llamaba Paz, y ahí como que una productora, que era Bowen, como que era como, oye, este cabro, llamémoslo, que lo haga este cabro, porque era un personaje que no iban a hacer casting porque no era necesario y tenía que entrar rápido. Como en las teleseries de repente aparecen personajes y hay que grabar ya para la próxima semana, hay que tener el personaje, me metieron y funcionó también. El Rolo fue un personaje súper divertido, me acuerdo que era como huérfano y tenía como el hermano, y él venía como a rescatar al hermano, porque vivía como con otros personajes, y bueno, esa pasada fue súper corta, fue mi primera como cachando el tema como de las cámaras. O sea, fue raro porque venía de series, de grabar a una cámara y se grababan, me acuerdo en la serie uno graba, no sé, 5 escenas diarias, ¿cachai? Con cuevas, 7, ya, lo más. Las teleseries 15. Y claro, en la serie está ya una cámara, o sea, 2, pero generalmente una, y estas eran 3 cámaras, no entendía nada. Era como, estáis tapando la cámara, y es como, chucha, pero ¿dónde está la cámara? Si yo la veo ahí, y era como, no, weón, hay 2 más, ¿cachai? Pero me sirvió. Mira, afortunadamente siempre los trabajos se me han dado como de menos a más, como para llegar al más, como ya súper cachándolas todas. Entonces, en esta no cachaba absolutamente nada. Nicolás salta a los protagónicos gracias a su personaje en Cuarenta y Tantos, la nocturna del canal público. Le dio vida a Cristóbal Cuesta, un adolescente hijo del rol de Francisca Inboden y enamorado de su tía Loreto, personaje de Paola Volpato. Yo llegué ahí porque, cáchate cómo son las cosas, a través de la teleserie que había hecho en el 13, una de las productoras se fue a trabajar a TVN, en la misma época, porque fue como bien pegado, y me empezaron a llamar para hacer bolos de una escena para una teleserie que se llamaba Los Ángeles de Estela. Era una escena. Nada, pues yo sabía que en esta instancia uno tenía que aprovecharla y que esa escena tenía que ser la escena, ¿cachai? Como uno no podía guatear ahí, ¿cachai? Entonces hice esa escena, resultó, me acuerdo que era como, bien, como típica esa que tú sentís que la gente dice, oye, el cabrón, ya. Ya. ¿De qué se Después trataba la me llamaron. escena, Nico? Perdón. Ay, no, mira, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que era como la Monse, ¿te acordáis? La Monse de ¿Dónde está Elisa? Con ¿Juanita? Cristian Seve. Ya. Tenían una escena como que él como que era un poco violento con ella y llegaba yo y como que la defendía. Yo era un tipo que estaba sentado en la mesa así al fondo, árbol 1, atrás, y tenía que llegar y defenderla y empujarlo y tener como una pelea, y era eso. Sería. Y quedó buena. Y ahí me llamaron para hacer otro bolo en Conde Brolo, que era que éramos unos guardias y llegaba la Antonia Santamaría y se te tomaba mataba. y me mataba, y me mordía acá, en el cuello. Y me acuerdo que esa escena fue como que salió buena. O sea, yo la veo ahora y la encuentro horrible, pero para el momento, para la época o para cómo se narraba la historia, funcionó. Y ahí, después de hacer esa escena, rato después me llaman, oye, la misma productora, estamos haciendo un casting, teleserie nocturna, y ahí hicieron un casting donde íbamos muchos más.
porque estaban buscando el personaje Cristóbal y el de los primos en el fondo, que después lo hizo la Javi Osorio y Jorge Velasco, si no mal recuerdo. Entonces era como ese tipo de casting. Y el primer casting era con la Franklin Bowen. Hasta ahí yo no sabía que ella iba a ser mi mamá ni nada. Y era un personaje de una escena de 16, ponte tú, se cachaba, porque yo había visto esa teleserie, entonces era como, este personaje no es de la teleserie, es una escena cualquiera. Eso se suele hacer, yo no cachaba nada, decía, ay, ya qué raro, ya filo. Hice ese casting y después me llamaron a otro, que era de la misma teleserie, y después ya me llamaron a probar con la Pao, que iba a ser mi pareja, y ahí caché un poco, como para dónde iba la moto, digamos. Y ahí era con una escena de la teleserie real. Bueno, me fui a hacer ese casting, ya era como el tercer casting, y me llamaron y me dijeron como, oye, quedaste. A todo esto nosotros en el casting con Jorge Velasco nos habíamos hecho muy buena onda, entonces era como, ay, qué lata que tenga que quedar uno, porque que fome cuando tenéis buena onda y éramos los dos nuevos, bacán, y entonces me dice como, y además Jorge también quedó para el del primo, fue bacán, como ya quedamos, bacán, quedamos los que queríamos quedar en el fondo, ¿cachai? Y ahí partí, bueno, y ahí, claro, voy a hablar con Italo Galiani, que era el director, y me entrega el personaje, me explica un poco, y yo para mí era todo nuevo, porque, claro, estaba entrando a una teleserie con personaje ya listo, ¿cachai? Y me dicen, bueno, tu tío es Pancho Melo, tu mamá es Franklin Boden, y tu pareja va a ser Paola Volpato. Chucha, dije yo, weón, ¿qué hago acá? ¿Qué hago yo con esta responsabilidad? Porque son actores secos que yo los veo, no cuando chico, porque tampoco soy tan cabro chico, pero sí en la adolescencia, ¿cachai? ¿Qué hago ahora? Pues ya estoy acá adentro, tengo que hacerlo de la mejor forma posible. El personaje igual era complejo porque fue hace 12 años atrás y hace 12 años atrás igual era todo muy distinto a ahora, digamos. Entonces había que abordarlo un tema muy delicado, tratar de no pasarnos para la punta y que quedara una historia, que no quedara como cochina la historia, sino que quedara como de verdad una historia de amor, como el niño que enloqueció de amor un poco. Esa era como mi consigna cuando me dijeron, dije, ya, vamos, yo me voy por ahí y tengo que tratar de estar a la altura de estos tremendos actores. Yo en realidad no sé hacer teleseries, menos mal me había pasado esto, de este paso con Hermal un poco, y estos dos bolos había entendido un poco, entonces ya iba un poco como cachar un poco la lectura y los códigos de teleserie, que son totalmente distintos a una serie, ¿cachai? En una serie tú tenés mucho más tiempo, tenés más lectura de texto, abordáis por otro lado, esto era mucho más rápido. Entonces, claro, tuvimos, me acuerdo, de lectura de texto, el de elenco era tremendo, el de los 40 era potente igual, po. O sea, eran puros, porque no era un elenco juvenil, era un elenco de gente adulta, entonces éramos los tres nuevos, cabros chicos, no entendiendo mucho y tratando de hacerlo de la mejor forma posible. ¿Quién del elenco fue el más generoso o la más generosa? ¿Quién fue esa persona que te Pan, ayudó? Pancho, Pancho Melo. o sea, haber entrado a esa teleserie, yo creo que Pancho hablábamos mucho, porque teníamos harta escena igual, o la espera, y me dio muchos códigos de la cámara, la Pau también me ayudó bastante, porque las teleseries tienen una forma de terminar la escena, de cachar, de que tú decís una cosa, tenés que esperar, las escenas se terminan distinto, el impacto en el rostro, ¿cachai? Como todo eso que uno no sabe, po. Porque generalmente uno trata como de actuar nomás, de hacerlo lo natural, que sea creíble, pero uno no se anda preocupando de no tapar al compañero, de la luz, de la cámara, entonces era como demasiada información. eh, las teleseries, como te digo, cierran distinto la escena, uno sabe que esa escena es la que va a cerrar el capítulo, entonces obviamente tienes que como preocuparte de la escena que viene después también, que no es tuya, pero también es necesario saber qué viene, cómo cerráis la escena, ¿cachai? Cómo le dais el paso al compañero, ¿cachai? Al compañero de la escena y al compañero que viene en la siguiente escena por guión. Y eso es entretenido porque después lo veis y funciona, ¿cachai? Pero fue entretenido porque era como volver a estudiar un poco.
si bien yo vengo de una universidad que tenía mucho que ver con lo audiovisual, en la UNIAC, te enseñaban mucho audiovisual, porque además tú hacías cosas con la gente audiovisual, con los compañeros de... Entonces, si bien tenía algunos como códigos un poco, esto era como volver a estudiar, pero totalmente. No quedarte tanto pegado a una escena, porque uno al principio quiere hacer como, no, el personaje, ¿cachai? La línea del tiempo, como la teleserie tampoco te da tanto tiempo para ahondar, porque todo es muy rápido, tan tridimensionalmente, porque tampoco tenéis todos los capítulos, no es como en el teatro que sabéis que es principio a fin, una película sabéis cómo termina tu personaje, entonces esto era como, ¿para dónde vamos? ¿Cachai? Eh, Porque además cuando me ofrecieron este personaje, o me lo entregaron, en realidad la historia con la tía de Cristóbal con Loreto era una historia más dentro de la teleserie, porque la teleserie eran 4 hermanos que tenían sus tremendos conflictos y que además las parejas de estos hermanos también tenían sus conflictos, entonces eran muchos conflictos dentro de los personajes, ¿cachai? El mío era como al principio, era como, sí, esto, chao, anda a estudiar, bienvenido, y sería. Nunca se sabía de que esa historia iba a tomar tanto vuelo, porque finalmente esa historia fue una de las más protagonistas de la teleserie y es como lo que más se recuerda dentro de. ¿Qué puedo hacer hoy? Con Rivi ya tengo la respuesta. Disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales de chilenos y latinos, completamente gratis. Solo debes descargar la app en tu celular o Smart TV y listo, que comience la diversión. Además, Rivi.com, RIIVI.com te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y RIIVI, Rivi, comprometidos con la ficción nacional. Y ahí fue heavy, porque claro, yo al principio grababa, no sé, 3, 4 escenas diarias, ¿cachai? Como que iba agarrando el ritmo, y en un minuto estaba grabando 14 escenas, 15 escenas, y cambiándome a la otra unidad, como todo súper rápido, porque la historia había agarrado vuelo, entonces había que ir a grabar, me acuerdo que al Cajón del Maipo, porque estos hueones se iban al Cajón del Maipo, y había que explotarse, ¿cachai? Y tener escenas de sexo, con Pavo el Pato, era todo muy freak, ¿cachai? Era como, weón, ¿qué onda esta weá? ¿Cachai? Escenas de peleas con Pancho Melo, fue muy entretenido, porque yo creo que ese personaje lo recuerdo con mucho cariño, porque además el personaje era entretenido. Era un weón muy patúo, ¿cachai? Muy como, se le metía algo en la cabeza y lo hacía, era un Barça, le daba marihuana a su mamá, era muy amigo de su mamá. Yo no sé esa teleserie si se alargó, efectivamente se alargó, porque me acuerdo que mi contrato era mucho menos de lo que... De hecho, terminamos como en diciembre de grabar y partimos, si no me equivoco, en abril. Tuvimos harto rato, pero no, o sea, 40 y tanto más fue una escuela, aprendí mucho, me costó, por lo que te digo, el ritmo de escenas, que de repente cambió de la noche a la mañana, mi historia era como tenía mucha importancia, generaba un conflicto dentro de toda la teleserie, porque al final yo ya tenía escenas con mis tíos, que no había tenido en toda la teleserie, y después tenía escenas como con Pancho Pérez, con la Claudita Burr, que estaba en la teleserie también, entonces tenía muchas escenas. Pero ahí empecé a tratar de agarrar el ritmo, de darle. Pero ese personaje le tengo mucho cariño porque fue muy entretenido hacerlo. Y tenía escenas en la universidad, tenía una polola que era la Cata Guayo, además yo vivía con la Cata Guayo, entonces era muy entretenido también hacer escenas con ella, ¿cachai? No fue entrete. Yo esa teleserie aprendí mucho. Ahí yo la verdad no sé qué pasó, porque toda la gente quería que la tía se quedara con el sobrino, nadie quería que no estuvieran juntos, pero yo creo que no podían quedarse juntos, yo creo que por un tema de repente los canales meten, bueno,
es el canal, obviamente meten cuchara y ellos hacen y deshacen en pro o en contra de lo que se ve dando en la época. Pero sí fue fome, creo que se iba de viaje. Sí, mi personaje se iba en el penúltimo capítulo, ponte tú, pero fue como muy fome, en el fondo. No me gustó el final. ¿Te hubiese gustado Eh, entonces un final ahí con la tía, quizá? sí, Con más una tía. romántico, porque como te decía, como te decía, la historia, cuando tú la ves después, igual era una historia linda. No era una historia como que la gente no quisiera o dijera como, ay, quiero, qué onda, qué atroz. La gente en la calle me decía como por favor, quédate con ella, arránquense, como Oye, váyanse. y la canción, el tema de ustedes, muy bueno esa Ah, canción. Lady in Red, sí, sí, también, como claro, la banda sonora de la teleserie era buena, la de mi personaje también era buena, o sea, yo me acuerdo de haber estado como en bares o en lugares bailables y al final de la cuestión ponían esa canción, ¿cachai? Era como que a la gente le gustaba esa escena romanticona con esa canción de fondo, era como total. Así que sí, estuvo bueno. El final, claro, yo creo que el tema del alargue también, yo creo que cuando las teleseries se alargan empiezan a perder toda la carne. Entonces, yo no sé. Mira, acá esto es lo que estaba pensando. Estaba pensando si las teleseries que he hecho, alguna ha tenido un buen final. Se subió al barco de los Grau y navegó en los fiordos del extremo sur de Chile. En Témpano fue Antonio Truman, una historia escrita por Pablo Illanes. La verdad, sinceramente, porque no estoy acá de mentir, fue lo mejor de la teleserie de todas maneras. Los viajes. Sí, porque yo no conocía Puerto Natales, nos fuimos en el Scorpio, me acuerdo, a ver los hielos, fue muy lindo. Sin embargo, fue lindo, pero tú caché que cuando uno va a grabar fuera, aprovecha toda la luz del día y todo lo que haya que grabar. Y me acuerdo que se anochecía, ponte tú a las 10 de la noche, 11 de la noche, entonces estábamos como de las 7 hasta las 11 de la noche grabando, con mucho frío. Me acuerdo que grabamos una escena en los mismos hielos, ¿cachai? Como nos llevaron en un barco rompehielos, de pronto como una cosa chica que ahí nos dejaban y grabábamos entre medio de los hielos, como con camisa, ¿cachai? Y como una primera capa, pero que ya estaba toda mojada, no servía de nada. Entonces era como, estuvo súper salvaje la ida para allá, pero estuvo entretenido. Estuvo bueno porque éramos un elenco joven, pues era como una teleserie como que tiraba para juvenil, ¿cachai? Con tintes oscuros, pero tenía una onda muy juvenil. Cuando yo pregunté como cuál es mi personaje, cuando me lo entregaron, yo tampoco veía que había mucha claridad respecto a las personas que me estaban entregando el personaje, ¿cachai? Yo creo que había como algo bien inconcluso, había poca claridad respecto a lo que querían. Recuerdo que en esa teleserie también hubo como cambios de director, si mal no recuerdo, pero hubo como ahí como un enroque de directores, como que uno se fue, después volvió. Mi personaje, la verdad, yo no tenía idea para dónde iba ni de dónde venía, ¿cachai? Porque además yo terminé de grabar 40 y tanto, ponte tú, un viernes, y ese viernes yo estaba leyendo textos de Témpano y estábamos grabando, ponte tú, a finales de diciembre, si mal no recuerdo, estábamos grabando Témpano. Fue como, ¿cachai? Entonces venía como de esta inexpertise, porque no por haber hecho una teleserie, aquí yo venía, aquí te traigo Peter, no, o sea, venía como, chucha, tengo que pasar a esto, que es otro código, porque estábamos pasando de una comedia nocturna a un thriller a las 8, era una hueá muy rara, estábamos como al revés, ¿cachai? Como acá no se podía decir ciertas cosas, tenía mucho, era otro código totalmente. Éramos más jóvenes, cuando un elenco son más jóvenes es mucho más desordenado también, po. eh, Cuando te juntáis con actores, o sea, ya no, pues estamos más viejos, pero en ese tiempo éramos todos súper pendejos entonces, y teníamos mucha escena grupal. Y no sé si te han contado, pero las escenas grupales son las más lateras de hacer porque es donde más se huevea, donde más hay que hacer como tomas de distintos personajes. Entonces, cuando te tocan escenas grupales, es como, oh, vaya a estar todo el día acá en una escena grupal para decir nada.
¿cachai? Generalmente uno no habla. Entonces, esa teleserie tenía mucha escena grupal, mucha. Entonces se tornaba tedioso porque además leíamos el guión y no sabíamos para dónde íbamos. Estábamos todos como un poco en el limbo, como... Y ya esto de empezar a jugar de quién era el asesino, porque también inconscientemente uno como actor, uno, es que uno siempre quiere ser el asesino, claramente, y dos, para despistar, también queréis jugar a ser el asesino o actuar un poco como, porque ya cuando sabéis que no eres el asesino, igual queréis decir como, ya, pero igual voy a hacer de que la gente crea que, ¿cachai? Y eso lo hacen todos, ¿no? Nadie me puede decir como no, pero las teleseries de asesinos todos queremos serlo y si no, hacemos como, ¿cachai? Entonces, entre que todos jugábamos un poco a eso, al misterio, yo la verdad no tenía idea, mira, ni siquiera sé por qué existía ese personaje, porque ese personaje era como un poco el trío protagónico, que era como el Diego, la Bacha y yo, pero eso tampoco se explicaba bien, ¿cachai? No se daba como, no se daba esa contraposición de yo peleando con el personaje de Diego, ¿cachai? Como, eso nunca se generó. Pero al principio esa era la idea, ¿cachai? De hecho, me acuerdo que el clip era como que el clip que finalmente esas escenas no salieron, era como yo peleándome a la bacha con Diego, ¿cachai? Como yo agarrando a la bacha del hombro, porque ellos habían tenido, yo en mi personaje, el Antonio, con Amparo, ¿cierto? Sí, con la Amparo habían tenido un romance cuando chico y él la había defendido cuando los primos habían tratado de abusar de ella. Entonces se trató de generar ahí una cosa que finalmente no, al principio la hicimos. Mi personaje entre medio era como histérico, ¿cachai? Pero tampoco sabía por qué lo estaba haciendo así, ¿cachai? Era como, yo creo que ahí no se lograba cerrar bien realmente. Yo creo que si ese guión me lo hubieran dado ahora, ya que tenía un poco más de carrete, le hubiera dado más otra vuelta, quizás. Yo creo que entre que los guionistas... Mira, yo no sé si Pablo en ese tiempo estaba como haciendo otra cosa paralela, que puede ser que haya estado como escribiendo Prófugo, 2, puede ser, porque me calza un poco la fecha. Y claro, entre hacer una serie exitosa, segunda temporada, esto estoy como súper en mi fantasía un poco pensando. Entre hacer una serie para HBO de narco y hacer una cuestión de asesino juvenil, yo creo que le estaban dando más peso más energía para el otro lado, creo yo. Además era súper raro porque era la 8, lo quisieron hacer juvenil y yo tengo la sensación de que lo que quisieron hacer juvenil es porque las teleseries de Jingo, cáchate lo que me estoy acordando, las teleseries de Jingo estaban rompiéndola y estaban quitándole rating a TVN. Todo esto dentro de mi dramaturgia que yo tengo y de mis teorías, pero yo creo que quisieron hacer un poco el contrapeso a eso. Por eso llamaron a puros actores más jóvenes, ¿cachai? Estaba la Luciana Echeverría, me acuerdo de la Ignacia Baeza, el Emilio Edward. Pero la verdad es que esa teleserie nunca se cerró bien. De hecho, yo terminé en silla de ruedas. y fue muy raro, la verdad. Muy raro, la verdad. No... Fue muy divertido. Ahora, claro, tú me decís que la Bacha dijo lo mismo, me hace sentido, y porque también era algo que se conversaba un poco. Como qué rara la teleserie, de repente habían escenas como repetidas también, como que cuando pasan mucho las teleseries que empezás a ver las escenas, como, esta escena ya la hice, ¿cachai? No es la misma, pero ya la hice, ¿cachai? Es lo mismo, todo el rato, entonces sentí que había deficiencia un poco entre la historia, el guión, cómo uno lo armaba también. Claro, cuando no tenía un guión muy bien armado es difícil como enganchar. Así que yo te diría que esa teleserie, rescato el viaje, pero tampoco es una teleserie que yo lo pasé bien. No tengo recuerdo de haberlo pasado bien en esa teleserie. Gonzalo Rodríguez fue su personaje en Reserva de Familia, un rol que buscó venganza y que terminó muerto dentro de un barril con vino. Esa teleserie fue no, la verdad que ese personaje para mí uno ha sido de los más entretenidos de hacer, y eso que en ese personaje yo entré cuando ya había partido la teleserie. De hecho, yo no estaba, no tenía en mi mente entrar a esa teleserie ni hacer ese personaje, y cuando me llamaron y me contaron cómo era, aquí
sí había un guión claro y una entrega de personajes súper clara. Entonces yo sabía perfectamente qué es lo que querían y para dónde íbamos. Y este personaje era muy complejo porque se llamaba Gonzalo, pero a la vez se llamaba Manuel, o sea, su verdadero nombre era Manuel. Y que venía a vengar a su enamorada muerta, pero que al venirse a vengar se daba cuenta de que además había estado embarazada la mina. Entonces acá era muy rico porque se podía jugar mucho a que llegaba este personaje que era encantador, que una de las características clave de los psicópatas, que son encantadores. Entonces ya tocar como la tecla de psicopatía para mí era como entregarme un caramelo, pero así, uff, ¿cachai? Entonces lo disfruté mucho porque había que armarlo como súper delgadamente, ¿cachai? Como que pasara muy piola. Pero ahí yo tenía súper claro para dónde iba porque me lo habían explicado muy bien. Y el Pato, que era el director, es excelente director, así que me ayudó mucho. La Ingrid yo la conocía de antes, de la vida en el fondo, así que fue muy rico trabajar con ella, una tremenda compañera. La Cata Guayo también era mi compañera ahí. Entonces fue súper como, si bien era complejo el personaje, fue fácil como el proceso de grabación, había un equipo muy buena onda, también era un elenco adulto. Cuando los elencos son adultos son más fáciles de trabajar porque es otra tecla, ¿cachai? Hay otro rigor, hay otro... Eso no quiere decir que cuando hayan jóvenes no haya rigor ni nada, pero es mucho más al pan pan vino vino del fondo, ¿cachai? Son menos tiempos de espera, es como que va ahí. Y a mí me gusta mucho eso. La verdad, a mí cuando hago teleserie me gusta mucho ir a lo que voy. No darme mucha vuelta, me gusta como el tema, porque me gusta estar concentrado y metido, y no como, y soy de fácil desconcentramiento, entonces tengo que estar súper zen, ¿cachai? Y claro, esa teleserie era volver a trabajar con adultos. Cuando digo adultos no quiero decir que sean viejos ni nada, sino que quiero decir que llevan más tiempo en el oficio, entonces tú observáis, veís, es todo mucho más rápido y se da mucho más fácil. Así que yo creo que Reserva de Familia, ese personaje también es uno de mis favoritos. Gonzalo Manuel, entretenido. No, si eso fue como igual entretenido que después de, porque no es que aparecía apenas me mataban, aparecía como 30 capítulos después. En una feria, ¿o no? En una feria con más gente. No, en la viña. En la viña. Sí, que la viña estaba haciendo un evento y aparezco ahí morado. Oye, esa escena fue de... Es que ese maquillaje estuvimos horas haciéndolo y para que saliera 2 segundos, porque salgo del barril, chao. Pero estuvimos mucho rato maquillaje, yo casi en calzoncillo me acuerdo, pero vena por venita, porque ya había pasado tiempo del cuerpo muerto. Después aparece mi cabeza, por otro lado, no sé, pero era buena la escena. En la fallida Buscando a María de Chilevisión fue Marcelo Tapia. Además, no sé, yo encuentro que es súper importante, igual es curioso, pero a mí me pasa, no creo que todos los actores, pero me parece súper importante saber en qué horario va tu teleserie. Porque si te fijáis, cada horario tiene como lenguaje distinto y códigos distintos, creo que hasta de actuación, ¿cachai? Las teleseries que van a las 2 de la tarde son mucho más mexicanizadas, ¿cachai? Es melodrama generalmente. Bueno, después vamos a pasar a las teleseries de las 2, pero un poco para explicarte que es súper importante, creo, para mí al menos, es saber, porque finalmente las teleseries no es solo actuación, estáis haciendo tele, y la tele tiene códigos, tiene horarios, ¿cachai? Por algo los programas, existen los matinales, la serie, entonces es súper importante para abordar una teleserie y un personaje, es saber de todas maneras en qué horario va, aunque suene como, ay, pero ¿cómo? Si tenés que actuar y hacer tu personaje nomás, no, es como, no es así, porque creo que cada horario tiene su forma, ¿cachai? Entonces, cuando no sabía en qué horario va, y esto es muy divertido, porque esta teleserie al principio iba a las 2, yo negocié con una productora que era My Friend, pero después estaba filmando con el canal porque ya My Friend no iba, después sí, era partido raro, pero era una teleserie que no era pretenciosa, y eso era muy bonito, porque lo abordáis de una forma mucho, había como un compañerismo también súper entretenido,
el elenco era bien acotado, entonces se generó una instancia súper bonita como de compañeros. Esta cosa de, como te digo, de no querer como abarcar tanto, sino que era una teleserie que era un melodrama total, ¿cachai? O sea, era una teleserie donde el protagonista, el que buscaba a su mamá, lo tiraba en un saco en el mar, ¿cachai? Era como, o sea, partamos que ese es el punto, ahí partimos, imagínate todo lo que se venía después, ¿cachai? Ya sabíamos de que, ya, bueno, por último, sin saber el horario, sabíamos de que ese era melodrama total y había que abordar por ahí totalmente. Y creo que, bueno, no sé si dieron el final, la verdad. Y después la quisieron volver a repetir, si mal no recuerdo. Y tampoco y le fue funcionó. mal también. Le fue mal también. Estaba destinada a que le fuera mal. O quizás falta una partió, tercera vez. La tercera es la vencida. claro, la tercera la decía. Mira, si la ponen a las 10 de la noche funciona. Le gana a, ¿cómo se llama la del media? A Mar Profundo. A Mar Profundo. Le gana. Fue parte de la segunda temporada de Verdades Ocultas, dándole vida a Eduardo Fuentes en el tremendo dramón de las 15 horas. Tú, como espectador, ¿verías una teleserie de 5 años? La verdad. La verdad, así entre nosotros. No vería. No, imposible, porque tengo demasiada ansiedad como para esperar 5 años hacia un final. Además que una teleserie que como que ya de verdad falta que lleguen los extraterrestres, yo creo que lo único que falta, claro, ya te empieza a parecer raro, pero me parece súper entretenido el impacto de Verdad Oculta, o sea, es algo que no sé si se ha dado, bueno, me imagino que en otros países se ha dado, pero yo creo que es primera vez que se da acá, como ese boom de que la gente la siga viendo, y que además la gente te siga preguntando, como 5 temporadas después te siga preguntando si uno va a volver a la teleserie, y es como, ¿cómo voy a volver si ya han pasado como 50 años? O sea, no, es imposible que yo vuelva, ¿cachai? Pero yo creo que es bien bonito lo que pasó con eso, además encuentro súper entretenido que una producción se mantenga durante 5 años, es un mérito tremendo, y que los protagonistas también aguanten esa cantidad de tiempo, si bien obviamente hay un juego de las lucas y de amar uno al personaje, pero también aguantar el chicle de 5 años, yo la verdad que admiro a mis compañeros. Yo a la Cami la pongo en un altar realmente como ha sobrellevado y llevado su personaje. Pero bueno, volviendo a el haber entrado en esa teleserie, de partida era algo inesperado. Yo me había alejado de las teleseries y estaba haciendo otras cosas y de repente me llaman para esta teleserie y como Verdad Oculta y dije, bueno, esta teleserie es como que el super teleserie, pues, o sea, ya, ¿qué voy a hacer? Pensé que era un personaje bastante acotado, pensé que era una participación especial en realidad. ¿Necesitas un impulso para recobrar ese estilo de vida saludable perdido en la rutina, el trabajo y todas tus obligaciones? ¿O quieres potenciar aún más tu salud y bienestar? En Pronoia Chile tenemos lo que buscas. Sí, te invitamos a conocer Wonder Aesthetic, un revolucionario tratamiento de remodelación corporal en base a electroestimulación, asesoría nutricional completa y personalizada. Encuéntranos en Pronoia Chile. Y cuando me lo entregaron, era muy entretenido el personaje cuando me lo entregaron. Cuando me dijeron de que era el hijo de la Maruja y que además iba a tener este enamoramiento con su hermana, ¿cachai? Que el personaje de la Marita en el fondo era mi hermana, me pareció genial. Me pareció que era súper entretenido y que tenía que ver todo con el melodrama, ¿cachai? Porque si esto tú me lo contáis en una nocturna, me decía, para hacer esto, yo digo, oh, ya, pero esto es un melodrama total, ¿cachai? O sea, hagámosla en TV Azteca, ¿cachai? pero, pero acá como que funcionaba y entré a una teleserie que llevaba muchos años, o sea, llevaba bastante rato grabando y acoplarse a un elenco que ya está afiatado, porque yo estaba muy afiatado, era una familia, ¿cachai? Se notaba. ¿Y qué tal la bienvenida, Nico, a esa familia? Súper, 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 súper. Me acuerdo que llegué y bueno, me encontré con amigos, con la Cami,
conocí gente nueva, yo la Marita la ubicaba, pero no nos conocíamos, y tuvimos, pero onda al tiro. El Ricky Vergara también nos llevamos súper bien, estaba Carlitos Díaz, que ya lo conocía, bueno, estaba la Norma, que es una tremenda actriz, ¿cachai? Dentro del teatro o sea, es una eminencia, ¿cachai? Entonces como que me dijeran que ella era mi mamá, era como, wow, ¿cachai? Como, me encanta, desafío al tiro. Y también volver a hacer teleseries, también esto es como andar en bicicleta, ¿cachai? Como chucha, como que partí un poco lento, pero ya la agarráis la rueda y empieza a funcionar. Así que haber estado en Verdad Oculta fue una experiencia muy linda, mi personaje me encantaba. Bueno, ese personaje al final se van porque, bueno, la historia como de amor del mío, bueno, entonces la historia con Eduardo, con Maite, que estaba todo este conflicto que eran hermanos, ¿cachai? Que tenían el mismo papá y estaban súper enamorados, porque además el personaje de la Marita, la Maite, había sufrido toda la teleserie, como que había tenido mala suerte en el amor, entonces había encontrado este personaje que yo lo construí muy como de lo sutil, de lo caballero, de como un poco el príncipe azul, ¿cachai? Como súper transparente. Entonces este personaje funcionaba perfecto para el personaje de la Maite. Y sin querer queriendo, esta historia pegó, ¿cachai? Como que empezó a funcionar, a la gente le gustaba, la teleserie, bueno, ahí me di cuenta que la veía pero todo el mundo, pero después, claro, habían actores que tenían relación conmigo dentro de mi historia que no querían estar en la teleserie y por eso había que irnos en el fondo, ¿cachai? Tenía que terminarse esa historia. Pero esa historia iba para mucho más dentro de la teleserie, porque estaba funcionando. Pero el tiempo que estuve, que fue una temporada y un poquito más, fue bacán, fue rico. Trabajar con el Pipe, yo había trabajado con el Pipe Arratia antes, en 40 y tantos, si mal no recuerdo. En mi primera teleserie, imagínate. Entonces volver a trabajar con él y ahora él de director, ¿cachai? Fue bacán. Pero claro, yo me acuerdo cuando estabas en la teleserie, había actores que me decían, oye, estás en esa teleserie hoy, pero ¿cuándo va a terminar esa weá? Y ahora están en la teleserie, po, weón, ¿cachai? Entonces es como, weón, estás en la teleserie que estaba diciendo que terminara, ¿cachai? Entonces, muy divertido. Sí, encuentro que es entretenido, siempre es bonito que reconozcan tu trabajo, igual es bonito, no podría decirte como, no, me da lata, como que es parte de la pega y en el fondo para eso estáis trabajando también, pues. Si en el fondo este oficio lo elegiste un poco porque hay público, si no, no podríais hacerlo. Entonces, si no existiera este público, este reconocimiento, nosotros no existiríamos ni tendríamos pega tampoco, ¿cachai? Porque además es rico saber de que tú le agradas a la gente y que eres como en el fondo ya un actor que funciona, que a la gente no es como, ah, me carga, sino es como, oh, bacán. Eres compañía en el fondo. Exacto. Eres compañía y claro, esa teleserie era compañía, la verdad oculta. Entonces sí, la verdad que yo nunca me había vivido como tanto el reconocimiento hacia el trabajo que uno hacía con esa teleserie, que es muy raro porque el impacto es como hasta ahora. Es como, Eduardo, ¿cuándo va a volver a la teleserie? ¿Dónde estás con la Maite? Es como, ya, pero si ya esa historia ya pasó y Eduardo con la Maite no existen. Es otra teleserie, ¿sabes? En La Reina de Franklin fue el falso colombiano Joel Valderrama en una historia ambientada en el barrio típico de Santiago. Esa teleserie y ese personaje es lo más entretenido que he hecho en teleserie. O sea, es donde mejor lo he pasado. Yo creo que esa teleserie debería haber durado 5 años para yo poder hacer ese personaje durante 5 años, porque ese sí que lo haría, pero totalmente feliz. Fue muy entretenido y también un riesgo porque a mí no me habían dado la oportunidad de hacer comedia nunca, en cuanto a mis teleseries. Ese nivel de comedia, porque sin embargo los 40 también tenía comedia, era comedia también, pero era como, tenía drama y comedia a la vez. Pero esto era comedia pura, y mi personaje más todavía. Y era un lenguaje que no es fácil de hacer, porque la comedia no es el chiste, ¿cachai? La comedia hay que saber hacerla y yo no la había hecho, ¿cachai? No había entrado por esos campos, siempre era como más del drama, o un poco más del malo, o del niño bueno, pero siempre en la tecla drama, y
Y cuando me dieron la oportunidad de hacer este personaje, fue como gracias, porque fue un respiro de lo que venía, y aprendí mucho. Yo creo que La Reina de Franklin para mí también fue una escuela, porque aprendí a hacer comedia también. Que si bien yo en la escuela de teatro hacía harta comedia también, hacíamos obras de comedia, acá hacerlo como en formato televisión era otra cosa, era difícil, eh, porque esto es súper cliché, todo el mundo lo dice, pero es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar, ¿cachai? Entonces era entretenido porque este era un personaje que era un tipo que era un estafador, un pinganilla que venía del norte, pero porque lo estaba buscando la policía y que para esto se hacía pasar por colombiano. Entonces se cambiaba el look y hablaba como colombiano, entre comillas, y eso era muy entretenido porque a mí me daba como toda una amplitud para jugar con ese personaje, porque eh, en Colombia se habla, en distintas regiones se habla totalmente distinto, el caleño de una forma, el bogotano de otra, pero como este era un falso colombiano, yo podía tomármela, pero de todas, ¿cachai? Entonces era entretenido porque me veía todas las series colombianas, o sea, Reina del Flow, Pablo Escobar me la vi de nuevo, ¿cachai? Teleserie Betty la Fea, me acuerdo. Eh, entonces me agarré como de hartas cosas, de hartos códigos y se armó un cuento bien entretenido. Ese personaje agarró harto vuelo, porque de ese personaje que una teleserie exitosa, hasta el día de hoy me preguntan, ¿cachai? Como, hoy habla como colombiano, el Joel, como que fue un personaje bien entretenido dentro de la teleserie. Sin embargo, igual la teleserie por guión era bastante rara, porque la teleserie, el conflicto era de que no nos quitaran el galpón, ¿cachai? Pero al final, ya, no nos quitan el galpón, ya, pero quítanos el galpón por último, ¿cachai? Como que suceda algo, porque era como, sí, que nos van a quitar el galpón, pero el galpón nunca nos quitaban y llegaba el personaje de la Claudia Girolamo y como que no llegaba como con documentos y después se iba y después volvía de nuevo a que nos iban a quitar el galpón y el galpón nunca nos quitaban el galpón, ¿cachai? Nunca sucedía. Entonces, finalmente como el conflicto central, que igual habían otros conflictos entre medio, del Pancho Pérez, que estaba enamorado del personaje de la Javi, eh, el tema central no se cerraba. ¿Cachai? Fue una teleserie que yo creo que se fue escribiendo muy a pulso, que de hecho la terminamos antes. Esa teleserie se terminó de escribir antes. De hecho, el último capítulo es un capítulo así gordo, porque como que juntaron, pegaron, y el final en realidad yo lo encuentro bastante malo. Como que fue muy como abrupto el final, ¿cachai? De hecho, la gente que veía la teleserie como, ¿pero por qué? Es como que estás viendo una teleserie y ya la veí, terminaste de verla el viernes, veí un capítulo el lunes y final, ¿sabes? Como, ¿por qué pasó? Él tenía que ir con ese look de todas maneras y funcionaba, me acuerdo de cuando lo hablamos con vestuario y con maquillaje, con peluquería, estábamos todos engranados en que ese personaje iba así. Pero claro, era un tema de bullying, además como uno igual tiene vida, entonces andar con ese pelo para todos lados, me acuerdo me pasó que en Argentina este look lo ocupan básicamente los asaltantes, ¿cachai? Como sin entrar en el prejuicio, pero yo en Argentina iba con este pelo y la gente cruzaba la calle, ¿cachai? Porque pensaban de que yo francamente iba a asaltarlo, ¿cachai? O me sentaba como en un restaurante, en un café, y la gente como mirando como, weón, ¿cachai? Como, cuidado con este weón. Su última participación en teleseries fue en el capítulo final de Isla Paraíso, dándole vida al nuevo curita del pueblo. Para mí esta participación es muy rara porque yo no sé por qué me eligieron a mí, nunca lo voy a entender, tampoco lo pregunté, pero era como de que querían de que yo hiciera este personaje. No sé si porque yo con barba me parezco a Andrés o tengo algún tono o alguna kinética, no sé, pero querían que el padre, ¿cuánto se llama? El padre Guillermo. Que el padre Guillermo fuera la reencarnación, lo hiciera yo. Bueno, dije yo ya, pues, bacán.
qué entretenido, dije yo, dije, qué rico pega, voy a tener hartas escenas, soy el nuevo padre Guillermo, y era como, no, esto es del último capítulo. Y yo así como, dije, ya, bacán, Luquita, bacán, pega, feliz, voy a entrar a esta teleserie, bacán. Y claro, era una escena, y me dijeron, no, Nico, es que una escena, pero es que queremos que lo hagas tú, y yo como, qué raro, pero ya. Me pareció entretenido también, porque era una teleserie que la veía mucha gente, yo no la veía, no tenía idea quién era el padre Guillermo, tuve que empezar a ver escena, y este era claro, que se moría el padre Guillermo, y en el fondo como que la teleserie volvía a empezar como la primera escena de que llega el padre Guillermo con todas estas mujeres que llegan a la Isla Paraíso. Entonces había como que replicar la escena, pero con este padre Guillermo resucitado, o como esta encarnación, en realidad, esa es la palabra, la reencarnación del padre Guillermo. Y nada, por lo que hice fue empezar a ver los primeros capítulos de la teleserie para ver cómo había sido esta escena, ¿cachai? Porque además es muy divertido, a veces como que los productores te dicen, bueno, tú tienes que hacer a Padre Guillermo cuando llega, y como que dan por hecho de que tú viste la teleserie, que la estáis viendo, que la está rompiendo tanto la teleserie que tú también la estás viendo, ¿cachai? Entonces era como, ya, pero si no sé quién es el Padre Guillermo. Ah, ya, bueno, entonces ahí hablé con el Andrés, ¿cachai? Como, weón, ¿qué hago? Porque tampoco sé mucho lo que quieren. Quieren que yo replique exactamente lo que tú hiciste, como una especie como de imitación, ¿cachai? Así que fue, la verdad que esa participación para mí fue extraña, porque también esa barba que tenía era muy rara. Tampoco había mucha claridad de que si de verdad querían que fuera como realmente la reencarnación del padre Guillermo o algo similar, o solo con unos toques, ¿cachai? Tampoco había mucho tiempo para conversarlo con el director, entonces nada, hice lo que más pude, y curiosamente, como todo en la vida, ese personaje, como me acuerdo que el otro día salió como en harta prensa, como la aparición de Nicolás Brown como en Isla Paraíso, la inesperada, ¿sabes? Como, y yo había ido a hacer, weón, como, iba a ser el bolo que me estaban dando, ¿cachai? Eso, yo iba y chao. De hecho, nunca vi la escena hasta que ya sabía que había aparecido, que fue como, uno se entera por estas cosas por Instagram, como que te metía en Instagram y, ¿cachai? Como que tenía muchos mensajes y cosas, y como, ¿qué pasó? Y ahí caché que había salido la escena y que la teleserie había terminado y que había salido la escena, y al otro día había aparecido en la prensa y nada, pues, como que nunca sé cómo se dio, lo hice nomás como siempre, o sea, a mí cuando me llaman voy nomás, no me cuestiono mucho, no lo voy a hacer, o además que creo que la pega tampoco está como para regodearse mucho. Así que siempre agradecido de que me inviten a participar, de las maneras y colores que sea. ¿Cómo eres para hacer un impacto en el rostro? Te confieso que a mí me encanta cerrar las escenas lo ensayo mucho. No te voy a mentir que yo cierro la escena como, así como que el actor que ya la tira nomás. No, me gusta cerrarla. Y cuando ensayo y cuando leo, me gusta cerrarla, ¿cachai? Y sé que viene el impacto en el rostro y sé perfectamente para dónde mirar, cómo funciona, y me parece súper entretenido porque además el cerrar la escena y el impacto en el rostro tiene un tiempo, ¿cachai? Que es como, se lo dices tú sabes que van a enfocar a tu compañero de nuevo, o se lo digo yo. Y ahí te vuelven a enfocar y ahí viene el impacto en el rostro y tú estás disfrutando ese momento. Además es muy divertido porque tú cachai que cuando cerráis la escena empiezan a grabar y te dejan como 2 minutos así mirándote con el otro actor, ¿cachai? Como no terminan de decir cortes nunca. Entonces ya tenéis que mantener el impacto en el rostro todo el rato, y es muy divertido. Me parece muy entretenido. Y me parece genial que ese código de impacto en el rostro siga en las teleseries y que sea parte de. Yo creo que la gente igual es más crítica el día de hoy. Yo veo gente como... Me acuerdo que yo cuando era chico y veía teleseries no recuerdo como haber visto como a mi abuela diciendo, ¡ay, pero esa escena, qué mala! Sino que siempre era como buena. Al día de hoy la gente es como más crítica, como
no, esa escena es pésima, ¿cachai? Igual las de antes había más presupuesto, había más tiempo de preparación, quizás eran mejores, ¿o no? Puede ser. Aunque, mira, no, es que no sé, porque ahora he visto, ya que están repitiendo teleserie, no, en realidad tenéis razón, porque cuando repitieron Aquelarre, yo lo encontré maravilloso, o sea, dije como, ¡ay, qué ganas que la vida me haya hecho nacer antes y con la suerte que he tenido de haber estado ahí, porque es increíble las escenas, como la calidad de los actores, La como musicalización era buena la también. musicalización, la comedia de Aquelarre es muy buena porque es una comedia oscura todo el rato. No es una comedia simplista, ¿cachai? Es una comedia de dramaturgia teatral, ¿cachai? O sea, es estar viendo una obra de arte, ¿cachai? O sea, Aquelarre es wow. Ahora van a repetir su pupila y imagino que me voy a encontrar con lo mismo. Y ahí decís como, oh, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cachai? Como, claro, ahora yo creo que hay porque funciona, pues igual es televisión y también hay que entender eso, la televisión es rápida, es simplista y mientras haya lucas, mientras haya unos auspiciadores, se hace nomás. Larga vida las teleseries, por supuesto, y larga vida que las teleseries duren mucho también, porque también es pega para todo. Ojalá se vuelvan a abrir más áreas dramáticas. Sería increíble que TVN volviera a hacer lo de antes. Yo tuve el placer y el lujo de haber trabajado en TVN, y es un lugar que nunca más me encontré, en el sentido de que los estudios eran increíbles, la onda que había, cómo se manufacturaba la teleserie, era otra cosa. Yo creo que, claro, después de la crisis que hubo un poco de teleseries, que todavía la estamos viviendo, todo cambió. Yo creo que bajaron los presupuestos efectivamente, pero de todas maneras hay que darle nomás. Yo espero de que se abran más áreas dramáticas. Yo no sé qué pasará con la GTV, pero ojalá vuelvan, porque será como, o sea, que el 13 estuviera haciendo teleserie era muy bueno. El 13 igual cambia las teleseries para las 2 de la mañana, ya, pero filo, ¿cachai? Creo que es súper importante también. Abogo mucho también por la pega de mis compañeros. Creo que es importante que los compañeros y yo también tengamos pega, ¿cachai? Porque sobre todo los que ya hemos tenido pega, es muy raro porque tengo amigos, ponte tú, más que llevan más años en teleserie, como los veo sin pega y como preocupados porque también en sus tiempos siempre estuvieron con la pega, ¿cachai? Porque había harta área dramática y ahora como medio es complicado, te da nervio, po. Te da nervio porque tú decís como, ¿qué va a pasar conmigo a esa edad también? ¿Cachai? Como cuando tengas 50, 60, que las cosas se hacen mucho más difíciles, como, wow, la cagó que este oficio hay que amarlo con todos los golpes que da, porque realmente es un oficio bastante duro. Y también eso es bonito, porque da muchas vueltas también. Y eso, como todo en la vida, te hace crecer. Entonces, es un limbo, sí, es un laberinto, no sabéis para dónde vais, de repente tenéis pega, de repente no, pero ya te vas acostumbrando. Me pasa que tengo muchos amigos que no son actores, la mayoría de mi círculo social no son actores. Es como, y se quedan sin pega, por ejemplo, y es como, oh, me quedé sin pega, y llevan un mes sin pega y están pero sufriendo. Y para mí es como, weón, no tener un mes o 2 meses o un año pega, es parte de mi vida, ¿cachai? Es como, yo me preparé para esto, ¿cachai? Ya estoy, pero curtidísimo en estar como con pega, sin pega, ¿cachai? Ya hasta sé cómo surfear la ola, económicamente hablando también, ¿cachai? Como, es muy curioso lo que pasa, pero y uno lo sigue haciendo, porque uno también podría ponerse a estudiar otra cosa, o decir no hago más teleseries porque hay una crisis, ¿cachai? Pero no, o sea, cuando a uno le gusta esto y realmente amáis lo que quería, aunque suene cliché, como el amo lo que quiero o lo que hago, este oficio es para amarlo. Así que si hay como estudiantes o niños que quieren ser actores, esta es un oficio para amar y para revolcarte en el barro, pero hay que amarlo de todas maneras. Si no, no lo hagan, no lo estudien y tómenlo como un hobby, nomás, ¿cachai? Pero Así Nico, que eso. quizás de aquí a, no sé, algunos años más, la realidad del actor y de las personas que se dedican al arte en general sea otra. Puede ser también, ¿o no? ¿Qué crees tú? Sí, po, sí, o sea,
Ojalá sea así, por eso te digo, cuando digo ojalá es que TVN vuelva a ser lo de antes, yo también tengo un poco fe. Yo no sé si TVN sigue siendo canal del Estado, pero si es así, yo veo que le veo mucho futuro a que esa área dramática se vuelva a armar. Le tengo mucha fe a eso, por eso sí, creo que lo que se viene es más positivo en cuanto a los artistas en general. Creo que sí, sería genial que volviera. Y que todos vuelvan a hacer teleseries, televisión, pero claro, yo amo TVN porque partí ahí, entonces le tengo un cariño especial, como que cuando uno va es como estar en tu casa, te encontráis con gente, bueno, es un cementerio un poco ahora, pero sigue habiendo gente que uno compartió harto años, y yo estuve 3 años ahí, entonces igual es harto. Es raro, porque yo era súper de teleseries, veía hartas teleseries cuando chico, me encantaban. Por eso me acuerdo que cuando empecé a hacer teleseries yo ya tenía como una cosa de oído, que estaba que como cuando uno dice, oye, ese actor tiene como un oído ya medio como, cacha los tiempos, yo más o menos cachaba como cuándo contestar, cuando te dicen cómo cerrar la escena, todo eso yo más o menos lo cachaba porque había visto N teleseries, y me acuerdo que mi primera teleserie que vi, que me encantó y la vi completa, fue Rompecorazón. Esa fue mi primera teleserie. Y la rayaba y me encantaba Carolina Fabi. Y cuando ponían la canción de Franco De Vita con el otro personaje, era como, oh, pero qué grosso, ¿cachai? Después ya más adolescente, claro, uno vio Adrenalina, que eran teleseries más juveniles, ¿cachai? Que igual a uno no las ve y es como, oh, qué cuático que haya funcionado, pero funcionaba. Pero después, claro, mucho más de Sabatini. Me gustaba su Cupira, La Fiera, encontraba genial. Además, ahora caché que están dando la Fiera, no tenía idea, no sé cuándo partió, pero esa teleserie es muy buena. ¿Cachai? Como, es un lujo de actores, y se nota, ¿cachai? Tú veis escenas que ya son antiguas, porque igual los tiempos van cambiando, pero tú la veís y es una escena redonda, ¿cachai? Como los personajes muy bien armados, no maqueteados, todo con mucha verdad. Y ojalá, no sé, que se arme un Netflix Chile y Sabatini sea el director, sería increíble porque funcionaría perfecto. Yo creo que ahora él no ha funcionado mucho porque es un por supuesto distinto, y yo creo que los guiones que les pasan también es como, ya, bueno, hay que hacer, pero tampoco tenéis mucho donde agarrarte. Así que, ojalá, po. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la Martuca o lloraste con la muerte del Peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.